Soy Janet y vengo a contaros por qué el mundo me hizo así, rebelde. ¿Tú eras de verdad rebelde en esa época, Janet? Quiero cantaros por qué el mundo nos hizo así, rebeldes a casi todos. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. La actitud de la gente ya no era sumisa y por tanto había que canalizar esa desobediencia de alguna manera para que no se convirtiera en violencia. Y quisiera ser como el niño aquel. Hay también casualidades históricas en las cuales una simple canción de repente se convierte en un himno generacional. Lo que hay en mí. Cállate, niña, no llores más. Porque detrás de una gran canción hay siempre una gran historia. Porque detrás de la historia siempre suenan grandes canciones. Lori, lori, ay, ay, ay. Soy rebelde es la historia de una cantante, como yo, un tanto rara. El tipo de música muy diferente a lo que se estaba haciendo aquí. Incluso mi vestimenta ya era tan diferente. Yo creo que era de las primeras que llegó aquí con los jeans puestos. Priscila sentíamos como un grito de rebeldía. Algunas queríamos simplemente que nos dejaran ser. ¡Cuántas peleas, madre mía! Yo voy a tener un niño. Pensé que era mejor que lo supieras. No es una broma. Era posible ir a la cárcel por tomar anticonceptivos. La primera víctima del fascismo fue la mujer. ¿Qué canción tan bonita? ¿Quién es? Canciones así no se escriben todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. ¿Tienes la misma voz? Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Muy bien, bravo. Porque soy rebelde es mi historia. Es también la historia de la transición. Vaya. Cuando estrené la película, explotó el coche de Carrero Blanco. Entonces teníamos una especie de miedo a ver qué pasaba con la película y tal, ¿no? Pasa que la suerte es que los del Festival de Cannes eligieron la película. Si no, no se hubiera salvado, yo creo, ¿no? Que se muera. Quiero que se muera. Solo quedan las ganas de llorar. Cuando vi a Janet, sí, me pareció fabulosa. Me dieron ganas de hacerme una paja, pero todavía no sabía hacérmelas. Sí, fue muy raro. Yo estoy el 23F en la puerta del Congreso por mi rebeldía. Por eso ser rebelde ha sido mi signo. Yo me tendría que haber casado con Janet. Porque soy rebelde. ¡Me cago en la puta! ¡Ser rebelde, hostias! Paloma, muchas felicidades. Gracias. Hemos disfrutado mucho tu documental y bueno, quisiera empezar haciéndote preguntas muy básicas, sobre todo dirigidas también para los futuros documentalistas y para hacer un repaso de cuáles son todos los problemas por los cuales uno se enfrenta al realizar un documental. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo surgió la idea de hacer este documental? Yo terminé un documental, mi primer largometraje para cines, que se llamaba Antonio Vega tuvo Centro tras 1000, casi jurando y perjurando que no volvería a meterme en una aventura, o por lo menos de esa manera, ¿no? Sin tener asegurada una financiación, como algo muy, muy duro. Pero el caso es que al final era casi ese documental el que me llevó a porque yo fui llamada para crear una serie para televisión española que se llamaba 80 otra vez, que era una crónica emocional de los 80. Bueno, cuando doy salida a ese proyecto, decido hacer un capítulo sobre canción melódica y ahí viene Janet, contacto con Janet y viene y nos conocemos y ella me dice que tiene una entrega de premios ese fin de semana y tal, y resulta que esa entrega de premios yo también acudía porque mi documental había sido premiado. Ella era madrina de los premios
Y finalmente nos conocimos en plató, en una entrevista, pero coincidimos ese fin de semana ahí en Cáceres, en los premios Popeye. Ella decidió tenía que dar el premio a Burning, que es una banda de la movida, pero quiso dármelo a mí como mujer, se sentía identificada con las cosas que habíamos hablado y tal, y de ahí parte una amistad. Y cuando yo la empiezo a conocer, lo primero que me surge es, yo quiero contar la historia de esta mujer, que es una gran desconocida y ha sido un icono para muchísimas mujeres, por lo menos en España, de una generación. Quizás a mí me pilló más pequeña, pero también fue alguien que me impactó desde la primera impresión. Primero empieza el documental siendo algo casi biográfico, pero de repente me doy cuenta que Janet, le digo, pero tú eres un poco como Forrest Gump, porque todos los grandes eventos que iban sucediendo desde que llega a España en los años 60, ella de alguna manera estaba ligada a muchos de esos grandes momentos históricos. Y entonces, con el productor de la película, incluso cambiamos, porque Soy rebelde no iba a ser el título inicial, el productor me dijo, pero ¿por qué no hacemos una historia de la rebeldía con ella como narradora? Y dije, qué gran idea, este es el hilo. Se lo comenté a ella se entregó totalmente a las propuestas que yo le hacía. Eso fue muy fácil respecto al otro documental que yo rodé. Fue todo, generosidad por su parte. Y ahí nos lanzamos. Empecé a contactar, a hacer un ramillete, digamos, de grandes personalidades, al menos en España, de los grandes cambios que trajo esos años, desde los años 60 a la transición en este país, pues gente que viene de la judicatura, del periodismo, de la música, del cine, como Carlos Saura, y al entretejer todo, incluso mucho más allá de lo que yo pensaba en el inicio, empezaron a haber conexiones y empezó a surgir el guión de la película. Un guión muy complicado que se ha dado muchas vueltas y que ha ido creciendo en una dirección a otra, porque incluso con una pandemia por medio, gente de riesgo, digamos, entrevistas que no se pudieron hacer, luego aparecieron cuando ya casi estaban dadas por perdida. Bueno, ha sido una aventura total. Y ya en esa entrevista de Manuel Alejandro, que finalmente consigo en plena pandemia, pasado el confinamiento, pues se descubren cosas a las que yo no daba crédito ni con las que yo no contaba más que intuitivamente. Pero al final, casi el rodaje del documental termina en México con algo tan poco previsto que si queréis os contaré también. Y así ha sido, pues dejarse llevar, ¿no? Eso suponen años, disgustos y muchísimo, muchísimo estrés. Ven a escuchar la música alegre como en los tiempos de mi papá. Nací en Londres, pero con 2 añitos mis padres se fueron para Estados Unidos, se fueron para California. La típica vida norteamericana. Ahí nacieron mis 2 hermanos, muy feliz, hasta que mis padres se separan. Entonces esto fue para mí una trauma muy grande, porque yo tenía entonces 11 años. Y aquí empieza como un desastre todo. ¿Cuál ha sido más o menos la vida de este documental? ¿Cuándo iniciaste? Iniciamos el rodaje, creo que fue en 2018. Empezamos con las primeras entrevistas en un plató, porque lleva unos fondos de cromas bastante complejos. Colabora con la película un artista pop, beatlemaníaco, bastante importante, que a mí me encantaba. Lleva mucho tiempo queriendo trabajar con él, Álvaro Ortega. Y se hacen algunas de esas entrevistas en plató y luego se empiezan a cerrar encuentros entre los personajes. El de Saura con Janet, Saura, Perales, y había el de Manuel Alejandro con Janet, que resultó imposible por razones evidentes por la pandemia. Tanto es así, os he de decir, que con todas las medidas de seguridad que entramos en casa de Manuel Alejandro y tal, y a los 2 meses, mucho tiempo después, su mujer contrajo COVID y falleció. O sea que nos sentimos como parte de todo lo que estaba pasando. Evidentemente no tuvimos nosotros nada que ver con ese contagio, pero cómo es la vida, ¿no? Porque con ella fue la que más vivió en México esa época y estuve charlando muchísimo diciéndola, pero si casi deberías aparecer tú y no Manuel. Y a los 3 meses, pasadas las Navidades, entrando un poco antes de la primavera, ella falleció por COVID. O sea, hasta ese punto escribe guión el documental, ¿no? Llegar a España, llegar precisamente a Barcelona y encontrarme un burro y con un carrito, aquí me pareció
lo más increíble del mundo, porque yo pensé que aquellas cosas eran ya históricos, que no existían. I wish I were that tiny sparrow, and I had wings, and I could fly. Yo, que conozco realmente poco de la historia de España y de la vida de estos personajes y su relación con el protagonista, de repente me costaba mucho trabajo entender cuál era la relación de hablo por ejemplo de las activistas mujeres de la política y de algunos otros personajes que me costó mucho trabajo, claro, porque en el proceso que está ahorita el documental no está identificado cada uno de los personajes y su relación con la protagonista, ¿no? Pues siento eso, que no están identificados, no están las rotulaciones, no solo de los personajes, sino de momentos históricos que somos conscientes. Pues, por ejemplo, cuando es la Revolución de los Claveles o cuando es el asesinato, el atentado contra Carrero Blanco, lo que sea, eso va a ir identificado, ¿no? O cuando está en Viña del Mar. No recuerdo ahora si hay algunos rótulos y otros no, pero en general la rotulación no está hecha. En el caso de la vinculación, pues hay vinculaciones muy directas y explícitas y otras a lo mejor no se desvelan hasta el final del documental, porque consideramos, como es en el caso de Serpa, el guitarrista de Barón Rojo, que en España cada cierto tiempo está de actualidad porque hace declaraciones explosivas y ahora está también en el ojo del huracán, pero él, bueno, fue un miembro de la banda de Janet, como a finales de los 70, creo recordar, y no se identifica, simplemente aparece ahí dando unos rasgos, ¿no?, de lo que era el franquismo y la represión de aquellos años. O en el caso, por ejemplo, de Lidia Falcón, la abogada y miembro y fundadora del Partido Feminista en España, que así aparecerá identificado, pues no hay una relación directa con Janet, salvo que en aquella época eran mujeres que aparecían continuamente en los medios, en los programas, y digamos que eran mujeres referentes para otras mujeres. Ajá. Pero no llegaron a compartir vida, ni, bueno, que Janet, es que con la fotógrafa, por ejemplo, que aparece, que es la primera fotoperiodista que hubo en España, Janet tuvo muchísima relación. Fueron vecinas en Ibiza, tal, bueno, en general todos han vivido cosas comunes, ¿no? Bueno, yo coincido en buena medida con lo que dice Nicolás. Como mexicano uno no está tan empapado en la historia, las minucias, entonces cuesta un poco de trabajo, pero bueno, la verdad me enganchó. Lo vi, creo que de un solo jalón, me enganchó, ¿no? Está muy bien narrada la historia, tiene muchos méritos, se nota que es una labor titánica, ¿no? Reunir tanto material de archivo, tantos personajes, tantos encuentros entre los personajes, las animaciones, ¿no? Ahí es un proyecto, pues ya lo has dicho tú, de largo aliento y de muchísimo trabajo, y bueno, se nota el resultado, y yo creo que sobre todo para España va a ser un documental muy, muy importante, y yo creo que tiene relevancia pues para todo el mundo de habla hispana, por supuesto en Francia, ¿no? Yo creo que sí es un documental que va a trascender. 15 años. Cállate, niña, no llores más. 2 acordes y una canción. Mi primera canción. Número 1 en las listas de 1968. Cállate, niña, no llores más. Sueño cumplido el mismo año en el que casi todos los jóvenes soñaron con cambiar el mundo. Rezaré solo por ti. Calla, niña, no llores. Mi único comentario crítico o recomendación para buscar redondearlo un poco mejor es que lo sentí un poco excesivo, un poco ambicioso, ¿no? Entiendo muy bien que la vida de Janet es casi como un pretexto, un punto de partida para hablar de un momento en la historia del mundo contemporáneo, de los 60 para acá, y no solamente en España, en México, Hungría, ¿no? Aparece un poco de todo por ahí. Entonces, bueno, eso me parece sensacional, pero también al mismo tiempo hace que se diluya la centralidad de Janet por ciertos momentos. Entonces, no sé, creo que daría, por ejemplo, para hacer una serie de 4 episodios, ¿no? De hecho, yo tengo 6 horas o 7, o sea, no sé lo que hay. Siempre
estuvo previsto que fuera una serie de 4 capítulos al hilo de los 4 grandes éxitos de Janet, Cállate niña, Soy rebelde, ¿Por qué te vas? Y Frente a frente, ¿no? Esos serían los 4 capítulos. Y ahí es donde también se podrían dar salida más. Pero como estamos locos para haber terminado y terminar de financiar esto, pero la lucha siempre ha sido la serie documental. El problema es que ahora mismo en España acceder a las plataformas, aun conociendo gente allí, cuando eres una productora pequeña y un tema no tan ligero, aunque yo creo que está en unas aras de entretenimiento, o sea, no es una cosa sesuda, pero te miran así como por encima y dicen, uff, ¿sabes? Y ahí estamos, pero tienes toda la razón. Yo también me gustaría poder dar salida a todo el material que tenemos y que ella brillase todavía más, ¿sabes? Te agradezco mucho lo que has dicho, me emociona, porque ha sido muy difícil, pero sobre todo quiero que me critiquéis, vamos, eso lo tengo que... Claro, no, voy un poco para allá, ¿no? Yo creo que para pensarlo como un largometraje habría que cortar un poquito más, ¿no? Se nota ese enamoramiento con todos y cada uno de los personajes, de los momentos, pero sí creo que habría que condensar un poco más la historia. Siento, por ejemplo, que hacia el final es sobre todo donde más sentí que se me alargaba más. Entonces, meternos en la vida de Miguel Alejandro, de Perales, sentí que eso eran como desviaciones, ¿no? Que no fortalecían el cierre del documental. Manuel Alejandro tocando el piano al final tampoco me parece necesario, ¿no? Como que no desvía el foco, ¿no? del personaje y de la historia. Y creo que el criterio principal para recortar algunas partes, algunas anécdotas, algunos testimonios, sería pensar en lo que tiene trascendencia no solo para España, sino para el mundo entero, ¿no? Entonces, sí, hubo cosas que a mí me confundían un poco, no entendía. Por ejemplo, la crítica hacia el final también de que en España no se sabe escuchar y todo, creo que son cosas, pues sí, de relevancia local, pero yo creo que de alguna manera juega en contra de la trascendencia mundial que puede llegar a tener el documental si se logra compactar y condensar y dejar así lo más relevante y lo más impactante. Fuera de eso, y de todos los procesos técnicos de postproducción que evidentemente faltan, yo creo que, bueno, ahí hay una gran película con un gran potencial de impacto. Bueno, muchas felicidades, porque sí engancha, sí es interesante. Digo, yo las canciones sí las conocía de antaño, pero no la tenía como allá para nada en la cabeza, ¿no? Y mi pregunta es, ¿en qué estadio estás en términos de edición? Pues estamos negociando porque es complejísimo todo el tema de derechos, como os podéis imaginar, es un dolor de muelas, no sé cuántas canciones, puede que haya 30 y pico canciones, bueno, con sus respectivos autores, algunos, en los que ella es la autora no está habiendo complicaciones, pero ahí hay muchos autores, claro. Perales, por ejemplo, ha sido fácil, muy fácil, con Manuel Alejandro no está siendo tan fácil, negociando derechos de canciones, negociando derechos de imágenes, incluso descartando cosas y viendo cómo las sustituimos por animación o tal. La parte de la gráfica, estábamos para entrar en postproducción. Entonces, de alguna manera estás en un corte cuasi final. ¿O sí, planteando cosas que se puedan cortar, o sea, hablar como a mí me volvió feliz el hecho de que me llamaran del taller, porque era una oportunidad de que gente totalmente ajena, porque yo lo he visto con él, yo he montado, he hecho también el montaje, acabé tan horrorizada con lo que fue el trabajo con mi primer largo y el montaje, tuve 3 montadores, no había forma de que hicieran o con mucha dificultad lo que yo quería, entonces decidí, claro, tiene miles de problemas que ahora habrá que arreglar o no sé, y yo lo edité y entonces ahora es mirar de dónde se puede cortar para ganar en ritmo, en dinámica la película y tal, introducir algunas animaciones nuevas para momentos que si no van a tener que salir. Y bueno, básicamente ahí estoy. Y mucho material fotográfico, que es que todos estos personajes son perseguidos periódicamente por mí para que me manden las fotos, pero es que no hay manera de que manden lo que quiero, ¿sabes? Mucho más material personal de ellos. Y básicamente es eso, pero en esencia la película está, o sea, lo que no se vea o se intuya ya no creo que vaya a llegar, porque ya no se va a rodar más. Digamos, el último acto, la última parte, que yo sí creo que es muy emotiva,
hay un poco de desilvane, entonces más que agregar, me parece que el objetivo es ver cómo lo embonas, qué quitas, qué es lo que tiene que relucir. En realidad es que hay una versión de 1 hora para Televisión Española que esa sí va a ser básicamente biográfica, ¿no? Sobre ella, con algunas notas históricas. Pero el largometraje es una historia de la rebeldía, con ella como narradora, que fue la rebelde oficial, por lo menos en España, a raíz del éxito de Soy Rebelde. Y que luego, analizando un poco momentos de su vida, pues también lo fue, a su manera, ¿no? Porque fue una rebeldía de la pancarta, pero sí rompió muchos, vamos, ya simplemente el hecho, debe ser la primera mujer en España que sale en la televisión con unos jeans, ¿no? Como dice ella, con unos vaqueros, porque los traía de California. Es que, claro, es importante ver de dónde venía. Ella venía de la California hippie y se instala en la España en pleno franquismo. Entonces ese impacto la hace ser una rebelde, efectivamente, y fugarse de casa, y las peleas con la madre, y casarse con un refugiado prácticamente político, irse a vivir a Austria, y bueno, y tantas cosas que si se pudiera desarrollar esa serie se contarían con más detalle, ¿no? Como cómo cruzaba ya la frontera desde Viena hacia el este, pues para ver a sus suegros o para... Bueno, muchas cosas muy interesantes que no se han podido incluir aquí. Y estaba ella con una voz tan sensible, tan dulce, tan chiquitita, pero al mismo tiempo tan gigante, diciendo algo tan fuerte, ¿no? Como soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y sentir solo amor. Soy rebelde, con las 2 R's de rock and roll y del Rolls Royce. La única manera que podría salir esa canción en España era con una voz así, muy dulce, muy tímida. Soy rebelde de andar por casa, vamos. Y que no molesta, por supuesto. Es niña, cállate. Justo la parte final, que es lo último que grabaste, no estamos hablando del final en el escenario, sino del papel de los compositores, cuando también empiezan a hablar que es justo en Democracia, que es el Partido Socialista el que realmente los censura más, porque de fondo la gran virtud que de alguna manera tiene Janet con esa voz dulce y suavecita es justo tener ese momento de censura. Probablemente si no hubiera aparecido en torno a esa censura, la fuerza sería otra, ¿no? Entonces, si la fuerza está en la rebeldía, a lo mejor lo que hay que intentar es poner a los personajes, empezar a hilvanar desde un principio que es una cuestión coral. Soy karateca, de las primeras en España. Algo la veía. Hay que tener cuidado con ella, ¿no? En sus gestos, a lo mejor así. Porque somos rebeldes, por las pequeñas y por las grandes historias. Un día fui a hacer una entrevista y entonces Jesús de la Serna me dice, bueno, mira, lo que tú quieres hacer no se puede hacer ahora viviendo Franco. Y así es como empecé a ser periodista deportivo sin gustarme el deporte. Porque hubo un mayo del 68 también en España, un año duro, aunque para los medios afines al régimen el caos era cuestión francesa. ¿Cuáles son las motivaciones de esta ruidosa liturgia de la violencia que practica la juventud universitaria en el mundo entero? El año 68 no solo es Francia, España del 68 ardía. Había tal ansia de libertad en la universidad. Yo siempre digo que la transición empezó en los 60. Que vienen los grises pegando. Los niños mal, de familia bien, pues a lo mejor el papá era general. A mucha honra, hijo pródigo, pues sí. A mí la película me ha gustado mucho porque además yo creo que en España le damos demasiadas vueltas a la historia y nos olvidamos muchas veces de la microhistoria, es decir, de contar la historia desde una vertiente, digamos, menos académica, más sentimental. Y el poder entroncar la historia de España a partir de unas canciones que realmente fueron súper populares me parece una buenísima idea.
De hecho, yo, cuando has dicho lo de ochentearme otra vez, yo veía ese programa y me acuerdo especialmente, yo que soy muy flamenco y muy aficionado al flamenco, de un episodio sobre el nuevo flamenco de los años 80, que a mí especial, que me lo he visto varias veces. De hecho, se lo he intentado hasta poner a mis hijos. Sobre tu película, claro, para un espectador español, los espectadores españoles partimos con ventaja porque sabemos quién es Carlos Teno, sabemos quién es José María García, es decir, hay cierta iconicidad de los personajes que para nosotros que la tenemos salvada. Bien es cierto que para mí la película también es larga. Es decir, Antonio antes ha dicho que era excesiva y un adjetivo que yo también tenía apuntado. Pero también me parece que en la película en sí misma, en tu propuesta, hay una cierta posibilidad de síntesis. Yo, como esa síntesis, yo sé que, porque por cómo has hilado la película, sé que es capaz de hacerla, yo te voy a plantear otro problema de tipo más discursivo, que es que la película, yo creo que a mí como espectador, me planteaba un problema que era una gran elipsis que hay ahí, unos años que no acabas de contar, ¿vale? Es decir, la película podemos empezar a decir que empieza datando a partir del 68, que ya vive, el 67, llega hasta la entrada de España en la OTAN, es decir, año 85, 86, pero está contada desde el presente, es decir, está contada desde el 2021, desde el 2020, pero no sabemos qué ha pasado con esos personajes desde el 86 hasta el 2021. Es decir, no sabemos por qué Janet, que lo fue todo, dejó de serlo. O un Carlos Tena, o un Miki. Es que la película está planteada como una historia de la rebeldía hasta que acaba, digamos, la transición. Y la marcamos en la llegada de Felipe González al poder. O sea, ese es el periodo que nosotros necesitamos contar o queríamos contar. ¿Qué pasa después? Luego ahí, en la parte que viene, como desde la actualidad, en la que aparecen ellos en una sesión de fotos o en un escenario, en unas fiestas de un pueblo y tal, que es Basauri, por cierto, que tan ligado está a la transición, eso fue una casualidad, pues ¿dónde estamos? Pues estamos siendo ignorados, o sea, se cuenta de una manera, digamos, sin decir, en este momento hacemos esto, ¿qué nos pasa? No se nos respeta como a los franceses, no se nos tiene en cuenta, vamos de aquella manera tirando. Nos tenemos que ir a Latinoamérica a cantar porque en España nos salen muy pocos conciertos, incluso Carlos Saura, que ya lo ha dicho 1000 veces, yo me voy a México a rodar, efectivamente se fue a México a rodar. O sea, estamos todos buscándonos la vida, pero a lo mejor no está suficientemente reforzado. Todos buscándose la vida o jubilados por voluntad o por imposición de que en España no se respeta el pasado, no se conoce, no se respeta ni a sus artistas, ¿no? Como dice Saura. No, sí. O sea, yo creo que sí que a lo mejor podría subrayar un poco eso. Es decir, subrayar como estamos viendo a una Janet que realmente es una rompepistas, ¿no? Que encadena éxito tras éxito y de repente, ¿qué pasa? No te estoy diciendo rellenar esos 30 años de vida. Sí, sí, ¿vale? sí. Sino simplemente como apuntar un poco cómo, porque además es una historia del país, no es una historia de los artistas españoles, sino es una historia de España, como toda esa pujanza que llevaba, que esa potencia que tenía la transición, se acaba diluyendo. Y se acaba diluyendo también en base, en lo popular. Pero yo sí que intentaría buscar una especie de cierre más redondo a la historia de España y de Janet como artista, o sea, de Janet como artista exitosa, por entendernos de alguna forma. Coincido con Luis en que, lógicamente, las personas, los españoles conocemos eso perfectamente. Es maravilloso volver a escuchar a Carlos Tena, que sigue conservando su sentido del humor, y sobre todo me gustó mucho ver a Miki, que sí pensaba que ya no existía, ¿no? Él dice al final, creo literalmente, nosotros seguimos trabajando, quieran o no, formamos parte de la música moderna. Y también ahora que hablas de la rebeldía, bueno, es correcto, porque a mí yo la gran duda que tenía, el gran pero que tenía para el documental, era que veía como si fueran dos documentales distintos. Teníamos la vida de Janet por una parte y teníamos una transición española por otra parte. O sea, hay personajes que se relacionan correctamente, evidentemente, pues Manuel Alejandro, José Luis Perales trabajaron directamente con Janet. Pero claro, no entendía muy bien por qué la inclusión de José María García. Claro, él lo dice al final, soy un rebelde. Quizás por eso, porque él también fue un rebelde. España desea al pueblo mexicano los mayores éxitos
en esta primera Olimpiada que organiza una nación de estirpe hispana. Y llegamos a México, yo cojo un periódico, yo creo que era El Sol de México y demás, y joder, me entero de todo el follón terrible que hay allí. Leo una entrevista con Oriana Fallaci, digo, ¿qué cojones me voy a ir a los Juegos Olímpicos? Y aquí está la noticia, llamo a Emilio Romero. Director, aquí lo de menos son los Juegos Olímpicos. Primer objetivo, García, conocer a Oriana Fallaci. He investigado muchísimo, sobre todo el 68, tal. En España no se sabía también lo que pasó en México con los estudiantes, se conocía, pero fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí a José María García, que fue ese viaje a México, que prácticamente fue de sus primeras salidas internacionales que hizo, que en realidad iba a cubrir, como cuenta ahí, la Olimpiada, pero se fue con mucha antelación como buen reportero, pues para pisar el terreno y enterarse de qué estaba pasando allí. La historia es fascinante, está recortada, pero él te cuenta cómo se introduce en México, cómo se camela a una telefonista para poder mandar las crónicas antes que nadie. Bueno, hay un relato muy largo, pero la historia es que yo no sabía por qué, de repente en la película crecía muchísimo la parte de México, 68. A mí era la que más me interesaba al final del 68, quizás por ser la más desconocida y por esa labor impresionante de los cineastas de la escuela de la UNAM, ¿no? Rodando eso en El Grito, que realmente, vamos, eso es una cosa de un valor incalculable, ¿no? Para cuando lo ve un documentalista dice, qué maravilla esta gente que estuvo rodando y que ha dejado este testimonio para la historia, ¿no? Que no ha pasado en España, que hubo problemas en el 68, hubo encarcelamientos y tal, y no tenemos nada, o sea, nada. El caso es que yo me enamoré del tema del 68, José María García me había contado lo que vivió, que estuvo a punto de morir, porque se metió debajo de un furgón, luego él también estuvo ingresado por unas crisis de ansiedad, le echaban del país, o sea, fue muy duro, no le dejaban cubrir la Olimpiada, al final Samaranch entró por medio y se pudo quedar allí. El caso es que tiempo después yo me di cuenta que intuitivamente había entrado con eso, porque todo el mundo me decía, ¿y por qué es tan largo lo de México respecto a los demás? Yo decía, no lo sé, es que es maravilloso y encaja también con la canción y con la interpretación de Albert Pla. La vida es una cosa que hay que llenar bien, sin pérdida de tiempo. Aunque se rompa, y una vez rota, ya no sirva para nada. Oriana Fallaci. Esta canción, si pones las imágenes, es que, claro, puede ser cualquier historia, pero era esta. Y entonces José María García, claro, estaba allí, estuvo con Oriana Fallaci, vivió todo eso, le hizo las exclusivas para Europa de lo que pasó en México, las lanzó él a través del diario Pueblo y la entrevista en exclusiva con Oriana Fallaci, sus primeras palabras fueron una entrevista con él, unas declaraciones en el hospital. Entonces ahí está José María García. Por supuesto que conoce a Janet, luego resulta que han coincidido en unos lugares muy particulares de la noche madrileña, en unas timbas de póker que se organizaban cerca de la casa de Janet y que ella iba ahí a veces a tomarse una copa con su marido porque ella no iba a jugar al póker. Y tienen, claro, todo eso no lo voy a contar, pero son personajes que aparecen pues porque tienen relación con los hechos históricos que se narran y una vinculación más o menos explícita con Janet. En el caso de Carlos Tena, muchísima vinculación, compartieron también de vecindad ahí en Ibiza, o sea, aunque no se cuente, todos han estado más o menos relacionados y han compartido espacios, pero muchos de ellos están ahí porque están asociados a un suceso histórico importante, quizás. Yo creo que José María García sí se sabe que estuvo en México, se cuenta en una biografía, pero no la mayor parte de la gente conoce esa faceta, ni todo lo que pasó allí. Ahí he visto los horrores de lo que es una guerra, he visto disparar fuego real y a los estudiantes que hay. Yo me salvé metiéndome debajo de una furgoneta y recuerdo, como hoy la portada, ¿no? La tengo, los muertos se amontonan. En ese momento solo pensabas en el éxito, o sea, en el éxito de la noticia que ibas a mandar a España. Ella decía herido en la espalda, un disparo, y estaba en el hospital.
y había vendido su propia sangre como exclusiva. Le llamé, hombre, ¿qué te ha pasado, Oriana? Ven a verme. Fui a ver. Posso dire quello che ho visto dal momento che sono stata colpita. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. El ser rebeldes al final les hacen que estén colocados siempre en las noticias, en la historia. Esa era un poco mi intención, decir, estas son personas rebeldes y ¿cómo muestran su rebeldía? Pues están siempre siendo protagonistas de sucesos muy determinados, porque él también dice, yo el 23F estoy frente al Congreso por mi rebeldía. Y en el tema de México igual, o sea, Emilio Romero no le dice que se vaya a cubrir los sucesos estudiantiles, ahí se salta completamente incluso las órdenes, pero él llama y le dice, aquí hay mucha movida con los estudiantes, yo quiero estar ahí. Y cuando le anuncian que le van a expulsar de México por haber estado en esos enredos, ya a través de Samaranch el periódico consigue que cubra la Olimpiada. De la Olimpiada ya también salió con lo suyo, pero es narrar, pues un poco justificar por qué son rebeldes, no solo porque lo dicen, sino porque lo demostraron, ¿no? Porque tuvieron realmente momentos en los que, bueno, Carlos Tena también conoce bien los calabozos y luego su pertenencia al Partido Comunista, del que fue expulsado, todos también tienen relación de una manera u otra con el Partido Comunista, que fue el que impulsó la transición, aunque se haya quitado esa, ¿sabes? Lo sabemos bien, sí, lo sabemos bien. Y en el caso de Cristina Almeida, Lidia Falcó y Manuela Carmena. Cristina Almeida en concreto se declaraba fan absoluta de Janet y dice que se ha pasado su vida cantando esa canción con los motivos más diversos, ¿no? Pues cuando iba a las manifestaciones del divorcio o cuando la expulsan del Partido Comunista. Y los hijos también, en cada caso, el juez... A mí los últimos palos que me dio la policía fue el año 81, en enero, en una manifestación no autorizada en Barcelona por el divorcio. El primer triunfo verdadero del movimiento feminista, que ahora nos parece que valga nada. Nos insultaban y nos ponían de locas y todas las que nos queríamos divorciar es porque éramos unas pervertidas. Solo quedan las ganas de llorar. Pero me parecía muy importante tener referentes femeninos, puesto que habla de cómo eclosiona, digamos, el movimiento feminista a partir del 68, el que esté Lidia contando esas historias y cómo sale adelante ella en la España franquista, ¿no? Perteneciendo al Partido Socialista de Cataluña. Bueno, es que son cosas increíbles las que cuenta. Y luego Carmena y Almeida como las amigas del 600, ¿no? Como lo llamo yo, porque el 600 es como un símbolo de la película. Que aparece continuamente, hay guiños continuamente con el 600, desde que Carmena cuenta que era pues un medio de transporte de llevar los pasquines y tal, hasta que ya llega Suárez y se jubila al 600, se acaba con una imagen de adiós 600, ¿no? Mientras suena el ¿por qué te vas? Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Me encanta, me fascina. Es que es verdad. Toda la promesa de mi amor será contigo. Me olvidará, me olvidará. La escuché de niño, ¿sí? Y desde entonces ahí estamos con ella y cantándola de bar en bar. Siempre funciona. Siempre es bien recibida. ¿Por qué te vas? Es la canción más sorprendente para mí y que más felicidad me ha dado, ¿no? Como autor, ¿no? De repente hay una canción con la que comulga todo un pueblo por alguna circunstancia, ¿no? Posiblemente a los franceses en ese momento esa canción les despertó socialmente algo que estaban esperando. No sé si es así, pero qué bien que a veces una canción aporta sentimientos que tú ni sospechas en la gente, ¿no? Todo lo que sea la caída de un dictador está muy bien, sea Franco, sea quien sea, ¿no? A mí Manuel Alejandro me pareció uno de los personajes más interesantes que salen en el documental. Es decir, es capaz, tiene una visión de la realidad, una visión de lo que ocurrió en aquel momento, incluso una visión de lo que es la música, pues no sé, que me ha llamado un poquito la atención, ¿no? Además le da esa emoción que yo creo que podía haber incluso algo más
en el documental. No habla al final, no sé si al final, yo creo que cuando dice que a pesar de todo, dice a pesar de su marido, a pesar de su hija, yo creo que Janet es una persona que ha estado sola, ¿no? Entonces yo creo que son frases, bueno, pues muy bonitas, porque tampoco debemos olvidar la emoción. Los que lo vivimos sabemos que fueron momentos duros, nos da mucha nostalgia recordarlo, pero el audiovisual es emoción. Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro. la voz de un pájaro. Así es Manuel Alejandro, fino, alto, delgado. Y cuando te toca el piano, te callas. Es que todas las letras de Alejandro, de alguna manera para mí, tienen algo que ver con él. Yo no creo que tenga la expresión de una flor. Y la voz de un pájaro, menos. Puede ser que sea, como digo también ahí, como digo, niño, hombre, hombre, niño. Sí, bueno, el alma la puedo tener como una luna llena, enorme, de fuego, ¿no? Solo quedan las ganas de llorar, a ver Y perdón, me ha alegrado mucho que hayas colocado animaciones. La animación de los Beatles está genial. Yo soy profesor de animación, he dedicado toda mi vida a eso, sí. A mí la animación de los Beatles, esa primera animación, me ha encantado. For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. La diversión, sobre todo, de saber que habían llegado una gente que no era tan romántica como los creadores del Rhythm and Blues. Yo quisiera subrayar lo que dijo Toño Sillón. Yo creo que hay un problema de balance en el sentido de estas dos historias paralelas de, ya no la historia de España, sino la historia del mundo prácticamente, porque empiezas con Kennedy y bueno, viene la Luna, México, Chile, Hungría, Francia, y el problema no es solamente de balance entre el paralelo de la historia y la vida de Janet, sino que hay temas donde pretendes profundizar un poco y hay otros que definitivamente pasan prácticamente sin cuando uno tiene un poco la impresión de que podría no estar ahí. Por ejemplo, el caso de Hungría y del futbolista, del marido incluso, perdón, pero a mí me parece una de las partes, con todo y que tenemos obviamente que saber que está casada y que etcétera, etcétera, pero realmente en el balance con lo demás me parece que son capítulos muy débiles del documental, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, te concentras mucho en la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Es muy interesante, tú lo acabas de decir, pero no lo mencionas en la película. En la película El Grito, el texto es de Oriana Fallaci, o sea, el texto que utilizan para la película es de Oriana Fallaci. Y me parece muy potente esa relación del reportero que va y la entrevista en el hospital. Creo que le dieron un balazo cerca en la nalga o algo así, una cosa tremenda. Ella estaba incluso en un tercer piso, muy cerca de donde estaban los oradores de la Plaza de las Tres Culturas. Pero luego de repente veo innecesario lo que sigue, lo del 71, por ejemplo, porque eso ya no tiene nada que ver con el 68. Definitivamente, y no lo critico, México tiene una gran importancia, y bueno, ahí sí hay una relación directa, porque ves a Janet caminar por el Monumento a la Revolución, llevar unas flores a la Plaza de las Tres Culturas en homenaje a los caídos. Hay una relación directa, pero en otros casos, por ejemplo, en lo de Francia con Saura,
y esta participación de los cineastas, etcétera, ahí sí veo que de alguna manera igual no tiene mucha relación con Janet, digo, con Paula sí, pero con... Bueno, porque Janet es la protagonista de la banda sonora, de la canción, y el éxito de Janet en Francia va asociado completamente a la película, al éxito de la película en Francia. Sí. O sea, ellos han ido de la mano, incluso han compartido allí entrevistas y a raíz de ahí Janet se presenta en la Sala de París, etcétera. Ajá, de acuerdo. Bueno, otra cosa que creo que es interesante es el camuflaje de alguna manera de la voz y la música de Janet, porque es una voz muy inocente, ¿no? Yo creo que sí lo mencionas ahí, ya se hincapié en eso, de que de alguna manera ella se sale con la suya por el tono tan infantil y además el acento que no es español, que no habla bien el español todavía, ¿no? Y bueno, y esa es una cosa muy personal, que bueno, y no es una crítica, es algo que me sorprende muchísimo, que el mundo cambia, ¿no? Cambia la cuestión política, la cuestión tecnológica, el viaje a la luna, en fin, y la que no cambia es ella. La música es igual. Sí. Y esa es una crítica como músico, digamos. Yo estudio música y veo que ella canta siempre de manera muy convencional. Te voy a decir que uno de los productores más innovadores y de más éxito en España en los últimos años, esto no lo sabe casi nadie, que es Raúl Refri, con el que empezó Rosalía, Silvia Pérez Cruz, le propuso un proyecto discográfico hace muy poco y le empezó a mandar unas maquetas, unas propuestas y ella salió horrorizada, como diciendo, ¿pero qué quiere hacer este hombre? No, yo ya no estoy para experimentos y tal. Y bueno, de hecho, había un momento que tuve que recortar en el que Miki, su amigo músico, le decía que lo único que le echaba en cara es la falta de riesgo en los últimos años de su carrera. Bueno, ella dice que cuando tenga un proyecto que lo vea claro y que se haga en las condiciones, lo hará, pero se da la anécdota que yo siempre le animé a hacerlo, le dije, pero tienes que ver qué quiere Raúl Refri hacer contigo, porque puede ser muy interesante. Pero tuvo una experiencia, un par de cosas ahí, de hecho se aparece en la película, a raíz de esas propuestas de hacerla una cantante discotequera y demás en Alemania, vino horrorizada y dijo, nunca más haré experimentos, esto se acabó. Y por ahí van, no sé en el futuro lo que le deparará, pero propuestas ha tenido y muy interesantes. Yo, ya para hacer este último comentario, bueno, estoy de acuerdo con Fortunato. A mí me parece la entrevista de Manuel Alejandro de las mejores, me parece una gran entrevista. Con respecto a él tocando el piano, podría a lo mejor servirte la música para medio utilizarla en el trayecto del documental, más que darle tanta importancia a él. En fin, es algo lindo como toca el piano y cómo se expresa. Creo que es una de las mejores entrevistas. Y bueno, estoy de acuerdo con Fortunato. Creo que la animación funciona muy bien y yo creo que puede ser un recurso también un poco para evitar el pago de derechos de repente. Sí. La cuestión de utilizar la animación, por ejemplo, con los Beatles funciona de maravilla, ¿no? Y me parece es un capítulo muy interesante porque ella está íntimamente relacionada con ellos, ¿no? Toda esa visita en el hotel y todo eso funciona muy bien. A mí cuando un poco me brincan las cosas, es estas cuestiones, ¿no? Cuando habla de cosas que aunque es importante en su vida, de repente los entrevistados pues no son muy carismáticos y siento que en un momento dado también eso cuenta mucho para el criterio de decir, bueno, esto lo quito, lo pongo, o no estoy profundizando demasiado, o eso no me ayudó nada, la información que me está dando, ¿no? En fin. Una cosa que se me ocurrió ahora mientras te escuchaba hablar, Paloma, acerca de que la película es en realidad la historia de la rebeldía, ¿no? Con el pretexto de la vida de Janet. Pensaba que sería bueno, tal vez hacia el final,
remarcar el legado de Janet para las formas actuales de rebeldía, ¿no? Alguna imagen, algún testimonio, qué significa ser rebelde hoy, ¿no? Y qué le deben estas formas actuales de rebeldía a este legado de Janet. Más que terminar con la conclusión de su vida o de la historia de España en general, pues la rebeldía hoy, ¿no? Podría ser una buena forma de cierre también. Respecto al documental, bueno, pues afinar lo posible en la edición y esperamos verlo. Un documental absolutamente maravilloso. Me parece que te han dado como puntas bien interesantes de dónde hay profundidad, dónde no, y eso podría ser el eje para que la película tenga más contundencia si le das en edición, pero está preciosa y ojalá la veamos muy pronto. Yo, como la vez anterior, voy a recoger lo que ha dicho Antonio. Sí estaría bien acabar como con más rebeldía y con menos nostalgia. O sea, estoy recordando ahora la escena esta de Carlos Tena y Juan de Pablo mirando fotos a punto de llorar por lo que fue su juventud, y es un final que te tira para abajo. En cambio, apostar por la rebeldía te sitúa, acabarías el documental un poco más arriba. Yo hago hincapié de que muchas veces nuestras opiniones son muy diferentes, pero yo creo que es muy sano tener puntos de vista totalmente diferentes. A alguien le gustan unas cosas, a alguien le gustan otras, en fin. Y bueno, de ahí es tu responsabilidad. Felicidades y mucho éxito con tu película, ¿eh? Gracias a todos por hacerme partícipes del taller, de darme estos buenos consejos y de alguna manera por ser parte de esta película, por ser parte de Los Rebeldes, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo hacer documental es una rebeldía y desde una productora independiente todavía más. Gracias a todos.